Hola, hola amigos, bienvenidos a una edición más del podcast El Rincón del Motor. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el Gran Premio de Turquía? Que sinceramente me decepcionó un poco, pero bueno, fueron las condiciones que había específicas para esta pista que no se secó nunca. Lo que pasa normalmente en Fórmula Uno cuando se tiene un circuito que está mojado y ya no está lloviendo, es que en unas cuantas vueltas, pongamos que máximo unas 15, 20 vueltas, ya está seco y empieza la transición a neumáticos slicks. Y eso fue lo que nunca pasó en Turquía. No sé qué tiene la pista. Le dieron un tratamiento especial respecto al año pasado que estaba bastante resbalosa y esta vez tenía mucho más agarre. Y no sé si eso haya influido en que no se secara, quién sabe qué es lo que pasó, pero tuvimos una carrera que en ningún momento tuvo esa transición de neumáticos de mojado a neumáticos de seco, tuvo que ser completamente de inicio a fin en intermedios con paradas en boxes, salvo el caso de Ocon, que platicaremos más adelante, y nada más. eh, Fue el único que pudo hacer esa hazaña, Esteban Ocon. Y diríamos que ya ni siquiera eran neumáticos intermedios, eran eh, intermedios slick, combinación entre las dos, porción del- de la superficie de contacto eh, era slick y la otra porción seguía con el dibujo de intermedios, ¿no? Algo muy curioso para este gran premio, pero así lo propició la pista y pues bueno, tuvimos al ganador que nadie esperaba, creo, Valtteri Bottas, ya que hace un año en el Gran Premio de Turquía tuvo bastantes problemas, trompeó, quedó en lugar 14 si no mal recuerdo, bueno, quedó muy atrás, fue una carrera desastrosa y esta vez esperábamos que fuera algo parecido. Bottas no es famoso por tener tan buena habilidad en condiciones adversas, particularmente en lluvia, pero esta vez lo manejó toda a la perfección y pudo obtener su primera victoria del año y parece, o puede ser, que haya sido la última, eh, estando en el equipo Mercedes y tal vez la última en su carrera de Fórmula Uno, pero quién sabe, todo puede pasar el próximo año, aunque esté en Alfa Romeo, no descartemos nada, hay cambio de reglamentación y veremos, pero en pocas palabras, pues eso fue lo que pasó, o el resumen de la carrera de ayer, una carrera que prometía una transición, pero nunca se dio. Y fue una carrera, digamos, decepcionante para lo que nos tiene acostumbrados, una carrera que es con piso mojado en la Fórmula Uno. Nada que ver con la locura de hace unas 2 semanas en Sochi, pero es lo que hay. Y vamos a repasarlo en este capítulo. Pero no digo que haya sido una carrera mala, realmente fue buena. Desde el punto de vista estratégico muy interesante, porque siempre nos tuvo con esa incertidumbre de si sí o si no iba a haber esa transición. Vamos como siempre, empezamos el repaso con el primer lugar y nos vamos hacia abajo hasta llegar al décimo. Pues en primer lugar, como ya mencioné, tenemos a Valtteri Bottas que manejó excelente toda la carrera, apretó cuando tenía que apretar, incluso en la última vuelta sacó el tiempo para tener la vuelta rápida y sumar así los 26 puntos. Recordemos que Valtteri Bottas clasificó en segundo lugar, sin embargo pasó a la pole gracias a la sanción de Hamilton, quien reemplazó el componente, el motor de combustión interna, y por eso tuvo una sanción y largó de más atrás. Bottas lo que tenía que hacer era mantener su posición en el arranque, defenderse de Max Verstappen principalmente y hacer valer esa condición de superioridad de Mercedes que se había demostrado durante todo el fin de semana, desde los entrenamientos libres hasta la clasificación, tanto en condiciones de piso seco como en mojado. Mercedes tenía una velocidad punta superior a Red Bull y bueno, hizo valerlo. Bottas las primeras vueltas por ahí jugaba un poco la diferencia con Verstappen, se acercaba a Verstappen, después se alejó, incluso ya estaba más cerca Leclerc en tercer lugar de Verstappen que Verstappen de Bottas y
pues bueno, ahí fue jugando un poco la diferencia hasta que llegaron todas las paradas en pits y no, realmente no tuvo ningún problema. Ya eso fue las paradas ya en las vueltas treinta y tantas, si no mal recuerdo. Y Bottas simplemente, o lo único que tuvo que hacer para eh, sellar su victoria fue pasar a Charles Leclerc, que recordemos que Leclerc trataba de ir hasta el final con los neumáticos intermedios que montó desde el inicio de la carrera, eh, pero ya había perdido bastante ritmo y Bottas, que ya había parado en pits y había puesto un nuevo juego de intermedios, tuvo que adelantarlo en pista y fue un rebase muy limpio, nada muy complicado para el piloto finlandés, que eso fue lo único que tuvo que hacer, digamos, de mayor riesgo en toda la carrera. Y a partir de ahí incluso demostró la superioridad del Mercedes, finalizando 14,5 segundos por delante del segundo lugar Max Verstappen. Entonces, actuación redonda de Valtteri Bottas que, repito, obtiene su primera victoria de la temporada y tal vez su última con el equipo Mercedes. No se sabe, quedan 6 carreras. Segundo lugar tenemos a Max Verstappen, quien también fue una carrera aburrida, incluso él decía que se le hizo una carrera aburrida, que la parte más difícil fue no quedarse dormido, algo así me parece que declaró, pero sí, para Verstappen todo fue muy simple, se mantuvo eh, ahí, como les decía, a unos 3 segundos de Bottas, se fue alargando un poco la diferencia, vinieron las paradas en pits igual. De hecho, fue el primero de los punteros en pasar a boxes Verstappen y pues bueno, al final quedó a 14,5 segundos de Valtteri Bottas. De hecho, Verstappen no tuvo que superar a Leclerc en pista, contrario a lo que sí tuvo que hacer Bottas. Eh, pues nada más que agregar, realmente Verstappen minimizó los daños, o bueno, le fue bastante bien a Red Bull. Verstappen retoma el liderato del campeonato de pilotos porque recortó esos puntos respecto a Hamilton, que terminó nada más en quinta posición. Queda, bueno, más adelante les contaré los standings del campeonato de pilotos, pero le lleva 6 puntos Verstappen ahora a Lewis Hamilton. Y bueno, le salió bien a Max Verstappen. Tomemos en cuenta que la vez pasada Verstappen en Sochi, Verstappen penalizó y logró quedar en segundo lugar. Solo Hamilton solo le sacó 7 puntos y esta vez pues, fue al revés. El que arrancó de atrás fue Hamilton. Ojo, no desde hasta atrás, porque solo cambió un componente, no toda la unidad de potencia. Y pues le sacó los puntos que tenía que sacarle al piloto británico. No podía hacer mucho más Verstappen porque Mercedes era superior. Simplemente cumplió con la labor y veremos qué pasa en las próximas carreras si es superior Mercedes o Red Bull. Aquí ahora sí empieza algo más interesante porque aquí sí no fue tan monótono. El tercer lugar de Checo Pérez. Checo Pérez que arrancaba en séptimo lugar, sexto, perdón, tras clasificar en séptimo, pero subir al sexto gracias a la penalización de Hamilton. E inmediatamente en la primera vuelta, algo que no es costumbre ver del piloto mexicano, largó bien. En la primera curva tomó el interior y rebasó, bueno, se alineó prácticamente, estuvo lado a lado con Gasly y con Alonso entre Pérez y Alonso, digamos que hicieron un poco sándwich a Gasly y eso provocó el toque entre Gasly y Alonso, pero bueno, ahí el que salió ganando fue Checo Pérez porque pudo rebasarlos a los dos en la maniobra por el interior y de ser sexto en la arrancada pasa al cuarto lugar después de la segunda curva, ¿no? A partir de ahí, Checo empieza una diferencia de 2 segundos con Leclerc, empieza a rezagarse progresivamente, a aumentar la diferencia a 3, 4, 5, 6, llega hasta 12 segundos, 15 segundos, si no mal recuerdo, hasta que tenía en el retrovisor a Hamilton. Y en ese momento pues ya estaba, les comento, como a 15, 17 segundos de Leclerc, ya se veía lejana la posibilidad de podio y
aquí viene creo que lo más relevante de la carrera y lo más emocionante de lo que va de la temporada casi de lucha entre Red Bull y Mercedes, bueno, tomando en cuenta también las batallas entre Verstappen y Hamilton, pero pues esta vez cumplió con su labor Checo Pérez, que fue bloquear a Hamilton, frenarlo en su intento de remontada y además pues mantener sus posibilidades de un buen resultado Checo Pérez. Defendió perfecto, tomó en el interior en donde Hamilton trató de rebasarlo en la antepenúltima curva. En la penúltima Hamilton lo tiró prácticamente hacia los pits. Sin embargo, no había muro, simplemente Checo Pérez tuvo que esquivar ese pequeño volardo de división entre pista y calle de pits. Se reincorpora y ya en la recta principal, recta de arrancada, eh, van lado a lado, Hamilton se empieza a adelantar un poquito, sin embargo, Pérez estira lo más que puede la frenada y teniendo el interior, logra mantener la posición y en ese momento Hamilton dijo un hasta aquí y ya no se quiso arriesgar más. Hamilton sabiendo que lo importante era puntuar, no le servía de nada y era catastrófico tocarse y quedar fuera, entonces mejor se reservó y pues Checo Pérez cumplió ahí con su trabajo y para en pits en unas vueltas más adelante y aquí la clave para que todavía tuviera chances de podio es que Hamilton no le respondió inmediatamente a la parada de Checo Pérez o unas vueltas después, lo cual evidentemente habría puesto a Hamilton por encima de Checo por estrategia y eso no sucedió. Sabemos que Hamilton se quiso quedar hasta unas vueltas más. Y lo que pasa es que Leclerc, que estaba más adelante, que ahorita hablaremos de él, pues estiró bastante la parada para en pits, sale a pista y y tardan unas vueltas en como que agarrar forma a los neumáticos, en ponerlos en condiciones operativas ideales, quizá formarse ese slick intermedio para que eran lo que se necesitaba para las condiciones en la pista, porque un intermedio no funcionaba y un slick tampoco. Parecía que el que se necesitaba era esa combinación de los dos. Y el que Leclerc hiciera la parada y saliera por delante de Checo, pero Leclerc tuviera que hacer adaptar el neumático, digamos, pues fue lo que le hizo perder un poco de ritmo y que Checo pudiera rebasarlo una muy buena maniobra, igual en el punto de adelantamiento, en la antepenúltima curva del circuito, y a partir de ahí Checo se fue alejando un poco de Leclerc. Hubo un momento en que le sacó incluso hasta 7 segundos, pero una vez que Leclerc había hecho entrar esos neumáticos en buen funcionamiento, pues le pudo recortar hasta 4 segundos la diferencia, pero no le alcanzó para volverle a pelear a Checo. Entonces Checo consigue su tercer podio de la temporada. Pasamos al cuarto lugar. Tenemos precisamente a Charles Leclerc, que aquí también fue uno de los que se arriesgó y jugó y salió perdiendo, me parece, con su estrategia. Leclerc, recordemos, arrancaba en tercer lugar, mantuvo el tercer lugar después de la primera vuelta, no tuvo ningún incidente en la arrancada. Y ahí se iba jugando con Verstappen y Bottas, ¿no? De hecho, en algún momento Leclerc era el piloto más rápido en la pista. Como mencionaba hace unos minutos, estaba más cerca Leclerc de Verstappen que Verstappen de Bottas. Incluso parecía que lo podía atacar, lo cual no pasó. ¿Y qué sucede? Que Leclerc fue de los que pensaba que sí podían llegar hasta el final con el mismo juego, el único juego de intermedios, el que tenían desde el inicio de la carrera. Y trató, pararon Verstappen, paró Sainz, bueno, de los de arriba pararon Verstappen, paró Bottas, paró Checo Pérez y él se mantuvo en pista y trató de exprimir los neumáticos y esperar a ver si cambiaban las condiciones para poner neumáticos de seco, ya de plano quedarse con intermedios hasta el final, como les comentaba.
Sin embargo, pues perdió bastante rendimiento, ya estaban muertos esos neumáticos. Dos veces se pasó en frenada en el mismo punto. En la primera ocasión sí se fue de largo y tuvo que tomar un poco de la escapatoria y perdió tiempo. Y pues ese estirar tanto la parada hizo que incluso Bottas, como ya comentaba, parara y le rebasara en pista, ¿no? Entonces perdió bastante tiempo Leclerc. Ya era bastante tarde, yo creo, cuando hizo la parada en pits. Incluso en algún punto él preguntaba que si mantenía ese ritmo y no paraba, a qué aspiraba y le contestaba a su ingeniero que a la victoria si mantenía detrás a Bottas, pero evidentemente no podía mantenerlo por detrás. Y el- ya muy tarde la parada de Leclerc. Y eso hizo también que aunque saliera por delante de Checo y todavía pudiera defender ese podio, pues las vueltas que le tomaba poner los neumáticos en condiciones de operación ideales, formar ese slick intermedio que se necesitaba, pues eh, perdió la posición y ya cuando ya agarró el ritmo ya era bastante tarde y quedó en esa cuarta posición que bueno, no está tampoco tan mal para Ferrari, pero definitivamente si hubieran sido un poco más conservadores en la estrategia y seguido la línea de Bottas y de Verstappen, tal vez habríamos visto en el Gran Premio de Turquía a Charles Leclerc en el podio. Quinto tenemos a Lewis Hamilton y aquí siempre hay, eh, es controversial o polémica las decisiones que toma Hamilton o cómo interpreta la situación en pista. Eh, la vez pasada el equipo le llamó y prácticamente le obligó en Sochi a parar en cierta vuelta y eso fue lo que le valió la victoria. Pues esta vez Hamilton se mostró más, se resistió más a seguir las órdenes de equipo. Bueno, en primer lugar, pues arrancaba en lugar 11 y fue remontando gradualmente durante la carrera. Recordemos que incluso en un punto se atoró ahí unas vueltas por detrás de Tsunoda. Tsunoda estaba defendiendo agresivo, se estaba aferrando a esa posición y Hamilton no se quiso arriesgar, igual que con Checo, que no quiso arriesgar todavía más y volver a intentar adelantar, pues bueno, antes con Tsunoda no se quiso arriesgar tanto y esperó el momento oportuno y le hizo una pasada muy buena en la curva 3 si no mal recuerdo, sí, rumbo a la curva 3. Una bastante buena pasada por el exterior y fue avanzando gradualmente posiciones, pasó a Norris, pasó a Stroll, si no mal recuerdo. Y de hecho con Norris no puso prácticamente nada de resistencia. Gasly tampoco los rebasó relativamente fácil hasta que llegó con Checo y pasó la maniobra que ya comentábamos anteriormente. Ya no quiso arriesgar. Me parece que si en ese punto en que Checo paró en pits, Hamilton se hubiera quedado, no sé, dos vueltas más a hacer buenos tiempos ya sin tenerlo a Checo por delante, le podría haber hecho un overcut y Hamilton habría obtenido ese tercer lugar en el podio también, o quién sabe, bueno, todo esto son suposiciones porque también influye lo que hubiera hecho Leclerc, pero bueno, él se quiso quedar en pista, se acercó incluso a Max Verstappen, que ya había eh, parado en pits, y entonces Hamilton estaba incluso creo que en unos momentos a 3 segundos, si no mal recuerdo, algo así de Max Verstappen, 4 segundos. Y Luis creía que podía llegar hasta el final con ese juego de intermedios. Se resistió mucho, le estaba diciendo su ingeniero de carrera Bono que se detuviera, pero Hamilton decía que no creía que fuera lo mejor, que lo dejaran en pista hasta que de plano le dijeron tienes que parar porque así no vas a llegar al final. Y pues perdió las posiciones, salió en quinto lugar y hubo un momento en que incluso se acercó un poco a Leclerc. Sin embargo, después cuando Leclerc comentábamos que ya entró en ritmo, pues ya no le quedó más opción que resignarse. A Lewis Hamilton reclamaba que por qué le habían parado, que podían, eh,
que por qué no seguía y como le comenta a su ingeniero, y efectivamente es lo más probable que habría sucedido, que habrían quedado en la misma posición o incluso peor, porque la pérdida de rendimiento de esos neumáticos lo iba a hacer perder mucho, mucho tiempo en las últimas vueltas. Tal vez respecto a los líderes unos 3 segundos por vuelta, 4 segundos por vuelta o más incluso, entonces creo que fue la decisión acertada, aunque eso provocara que Hamilton solo pudiera aspirar al quinto lugar y estuvo incluso en peligro hasta el final de la carrera porque Gasly casi bueno, lo estaba atacando. eh, no fue un ataque real, pero se acercó mucho en las últimas vueltas a un segundo prácticamente de Lewis Hamilton. Entonces, sexto lugar, Gasly, que hizo una carrera buena, se vio envuelto al principio de la carrera en esa primera curva en el incidente que comentábamos, que lo hicieron sándwich Checo y Alonso y tocó a Alonso la parte frontal derecha de Gasly, tocó a Alonso en la parte trasera izquierda y eso hizo que el español trompeara y esa maniobra la investigaron los comisarios de FIA y decidieron que era una penalización de 5 segundos para Gasly, lo cual no se me hizo justo realmente porque fue un incidente de carrera meramente, no tenía a dónde ir Gasly, no fue intencional ni un manejo agresivo, simplemente así estaban las condiciones y bueno, también teniendo el piso mojado, pues se vuelve más complicado, ¿no? Cualquier movimiento brusco en el volante pues termina en un trompo. Y eso pues provocó que cuando hiciera su detención Gasly tuviera que servir esa penalización de 5 segundos. Eh, realmente pudo mantener un buen ritmo, incluso eso le permitió al final, incluso digamos que acercarse a Hamilton en las últimas vueltas y ya no pudo pasarlo. Podemos pensar que si a lo mejor sin la sanción bueno, Gasly habría terminado por delante de Hamilton, pero no lo sabemos, volvemos a lo mismo, son puras suposiciones. A lo mejor si Gasly no hubiera tenido esa sanción y hubiera estado con una diferencia, bueno, en una posición de pista un poco más cerca de los líderes, eh, o bueno, relativamente, Hamilton a lo mejor lo habrían parado unas vueltas antes, porque se habrían asegurado en Mercedes que la detención se efectuara para quedar por delante de Gasly. Entonces, bueno, son puras suposiciones. Realmente no creo que, que hubiera finalizado Gasly en el quinto lugar, entonces sexta posición para el piloto de Alfa Tauri. Y séptimo, Lando Norris, que realmente McLaren aquí en silencio no tenía un buen setup o simplemente el monoplaza no estaba adaptado a las condiciones del circuito de Istanbul Park y nada, simplemente se mantuvo ahí en esa posición Norris. Lo único que perdió fue con Hamilton por la remontada. Y ya no tuvo algún rebase o alguna pérdida de posición durante la carrera. Todo fue muy lineal y monótono. Tenemos en octavo lugar a Carlos Sainz, que fue el piloto del día merecidamente. Carlos Sainz arrancó en el lugar 19, cambió unidad de potencia y penalizó. Y desde el inicio de la carrera, gracias al incidente de Alonso, por ahí uno de Alonso entre Schumacher, un trompo de Latifi, pues fue subiendo posiciones. Casi cada vuelta iba ganando una posición. Creo que en la vuelta 10 ya se encontraba en la posición 11 de haber arrancado desde la 19ª. Pues iba avanzando muy bien. Llegó al noveno lugar, si no mal recuerdo, octavo. Y bueno, parecía que podía llegar hasta pelear, no sé, un sexto lugar ahí con Gasly. Sin embargo, a la hora de detenerse en pits,
después de tener ese ritmo tan bueno, eh, una parada en pits de 8.1 segundos. Digamos que 5 segundos más de lo normal, ¿no? Aproximadamente. Y ahí se echó a perder un poco esa remontada que si así quedó en octavo, seguramente habría peleado por el sexto o por el séptimo, al menos con Norris, que quedó Sainz a 4 segundos de Norris. Entonces, sí, ahí sí estoy seguro que habría peleado por una posición más alta, una o dos posiciones más arriba Carlos Sainz, que a pesar de eso, pues hizo un carrerón. Primera vez en su carrera que lo eligen piloto del día y eso es raro porque Sainz siempre, bueno, en las recientes 3 temporadas, contando esta, ha tenido carreras muy buenas y unas remontadas espectaculares. Noveno Lance Stroll, igual que Norris, una carrera muy discreta, muy monótona, sin ganar posiciones, sin perder posiciones, más que la que perdió con Hamilton. Bueno, sí, perdió por ahí una posición con Ocon al parar en pits, pero en la vuelta 52-53 lo rebasó para recuperar esa posición porque recordemos que Ocon no paró en pits. Y bueno, cerramos ese top 10 precisamente con Ocon, que hizo una carrera de inicio a fin con el mismo set de intermedios o interslicks, mejor dicho, que pues Ocon lo que hizo fue mantenerse, estuvo por ahí en el lugar 11, en buena parte de la carrera, lugar 12, llegó a estar en el octavo lugar, sin embargo, ya al cierre de carrera o en el último tercio de carrera lo rebasaron tanto Sainz como Stroll, pero bueno, eso era porque Ocon ya tenía un ritmo eh, bastante malo, porque esos neumáticos ya estaban muertos. Incluso el lugar 11 y 12, Giovinazzi y Raikkonen se acercaron peligrosamente, creo que quedaron por ahí a un segundo o un segundo y medio de él, pero aguantó heroicamente y logró tener esa décima posición. Tal vez si hubiera parado en pits, habría terminado en la misma posición, creo que nada muy distinto, entonces, eh, pues nada muy relevante para el PIN, que nada más suma un punto en esta carrera, pero bueno, sí para destacar que logró hacer eso. No recuerdo, dejen checo el dato. Ya lo chequé. La última vez que alguien había completado una carrera sin cambiar neumáticos fue en 1997, Mika Salo en el Gran Premio de Mónaco. Entonces, algo que no pasaba desde hace 24 años, pues lo logró en el Gran Premio de Turquía Esteban Ocon, que incluso compartió una imagen de la cámara on board de cómo quedó el neumático al final de carrera y prácticamente ya estaba expuesta ahí la carcasa, se había formado una mancha ahí y poco más y esos neumáticos reventaban. Eso sí, ya eran casi completamente slicks o peor, porque como digo, ya se exponía ahí la carcasa. Y cerramos así el top 10 de este Gran Premio de Turquía. Y ahora vamos con los datos curiosos o las estadísticas que nos dejó este Gran Premio. Pues bueno, la primera es que Bottas no había ganado desde el Gran Premio de Rusia de la temporada pasada, es decir, desde el 27 de septiembre de 2020, así que rompió una racha o una sequía de más de un año sin victorias. Y bueno, esto significa que evitó eh, finalizar una segunda temporada sin una victoria en el equipo de Mercedes, porque eso le pasó en 2018. Se fue en blanco, pero pues esta vez ya lo evitó. Y bueno, como les decía, contrasta bastante esta victoria con su actuación de Valtteri Bottas en el Gran Premio de Turquía del año pasado, donde tuvo 6 trompos, perdón, y terminó en el lugar 14. También Bottas corrió su carrera número 172 en Fórmula 1, pasando la cantidad que marcó Niki Lauda en su carrera.
Bueno, como ya decíamos, Max Verstappen ahora lidera el campeonato de pilotos por 6 puntos y nadie, ni Hamilton ni Verstappen, ha liderado el campeonato de pilotos por más de 8 puntos en las últimas 7 carreras. También destacar que Checo Pérez es el único piloto que repitió podio de los que hicieron podio en el Gran Premio de Turquía de 2020. Y bueno, también Checo suma su primer podio desde el Gran Premio de Francia. O sea, pasaron 9 carreras para que Checo pudiera volver a subir al podio. Mencionar también que Charles Leclerc terminó por segundo año consecutivo en el Gran Premio de Turquía en cuarto lugar, otra vez se quedó a las puertas del podio. La vez pasada lo perdió prácticamente en la última curva con Vettel y con Checo. Y, y hasta ahí los datos curiosos o las estadísticas de este Gran Premio. Pasamos ahora sí a la clasificación en el Mundial de Pilotos. Tenemos en primer lugar a Max Verstappen con 262,5 puntos. Hamilton muy cerca, como sabemos, muy disputado este campeonato. Segundo lugar con 256,5 puntos. Ya mucho más atrás está Valtteri Bottas en tercer lugar con 177 puntos. Norris, que no tuvo un buen fin de semana, es cuarto con 145 puntos. Checo es quinto, recorta un poco la diferencia respecto a Norris, 135 puntos. Sexto, Carlos Sainz, 116,5 puntos, solo medio punto por delante de su compañero Charles Leclerc, que es séptimo lugar con 116 puntos. Tenemos en octavo a Daniel Ricciardo con 95 puntos, noveno Gasly con 74 y finalmente cerrando el top 10 está Alonso con 58 puntos. Y por otro lado, en el campeonato de constructores, Mercedes sigue a la cabeza e incluso extendió un poquitito su ventaja. Eh, Primero Mercedes con 433,5 puntos, segundo Red Bull 397,5 puntos, es decir, 36 puntos por detrás de Mercedes. Tercero McLaren con 240 puntos, que perdió su ventaja respecto a Ferrari, que es cuarta con 232,5 puntos. Se acerca a Ferrari tras sumar más unidades en este gran premio que la escudería británica. Quinto lugar Alpine con 104 puntos. Sexto lugar Alfa Tauri, no tan lejos, 92 unidades. Séptimo lugar, sí, ya más lejos, Aston Martin con 61 puntos. Octavo es Williams con 23 puntos. Alfa Romeo 7 puntos en noveno lugar. Y finalmente, como es costumbre, décimo lugar Haas, todavía sin sumar un solo punto en este campeonato 2021 de Fórmula 1. Con eso terminamos este capítulo del podcast o este repaso del Gran Premio de Turquía. Tenemos Gran Premio de Estados Unidos en el Circuit of the Americas dentro de 2 semanas para seguir este emocionante campeonato y esta lucha del campeonato de pilotos, especialmente que está bastante cerrada. ¿Quién va a dominar esta vez? ¿Será Red Bull? ¿Será Mercedes? ¿Estarán muy parejos? Ya veremos. Es el fin de semana del 22 al 24 de octubre. No lo olviden, en Austin. Para los que estamos en Latinoamérica, pues bueno, los horarios serán distintos a los que estamos acostumbrados porque pues esta vez tendremos carrera y demás pues en horas distintas, ¿no? Por ahí de las 2 de la tarde, 3. Les dejaré los horarios en la página de Facebook y en la cuenta de Instagram, que si no le han dado like a la página y no nos siguen en Instagram, pues ojalá puedan hacerlo. Si les gustó este video, pueden darle like, pueden suscribirse al canal aquí en YouTube o seguir el podcast en Spotify. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Yo soy Sergio Montiel. Hasta luego.